Suscríbete para historias reales, historias de fantasmas y avistamientos de monstruos. Permanece atento después de los relatos para la pregunta de vida o muerte. Target, espera horror, paga con tu vida. Este mundo es un mundo extraño. Target es una cadena de supertienda, casi tan grande como Wal-Mart, con ese territorio masivo y un montón de clientes entrando y saliendo todos los días. Encuentros horribles deben ocurrir día a día. Estoy seguro de que todos nos hemos encontrado con personas extrañas o aterradoras en Wal-Mart, o hemos escuchado historias de acosadores que utilizan el supermercado como una reserva de caza. Pero solo porque Target es la alternativa más limpia y pequeña al gigante azul, eso no significa que tenga menos extraños y cuentos que contar. De hecho, estoy a punto de compartir con ustedes 3 verdaderas historias de terror. Deje esa lista de compras. Puede que esté comprando en otro lugar después de esto. Número 1. Historia de fantasma en Target. Escrito por Scantron. Siempre he preferido comprar en Target. Wal-Mart es una cadena tan enorme y todos van ahí. Parece una pelea solo para conseguir un poco de pan o un galón de leche. Hay gente en todas partes y los pasillos están muy delgados. Al menos en mi Wal-Mart local así son. Ahora, esto ocurrió en el noroeste de Georgia, en una ciudad en la que había crecido. Teniendo 50 años, recuerdo un momento en que todo lo que teníamos era un Wal-Mart muy pequeño que no se parecía en nada a la enorme cadena que es hoy. Con el tiempo, la ciudad se hizo más grande, como lo hacen las ciudades pequeñas. Y, lamentablemente, extraño los días en los que podría conocer a la gente en la ciudad y saludarlos por su nombre al pasar. Pero hoy en día ya nadie saluda a nadie. De todos modos, he comprado en Wal-Mart durante años antes de que decidiera probar Target. Estaba tan cansado de los clientes y empleados groseros de Wal-Mart como de la terrible distribución de la tienda. Solía disfrutar ir de compras. Ahora, cada vez que hacía una lista de compras, me ponía ansioso, listo para volver a casa incluso antes de que me fuera, si eso tiene algún sentido. Bueno, esta historia tuvo lugar hace aproximadamente un año. Estaba en Target para recoger un poco de cosas de una larga lista de compras, ya que había estado postergando por un tiempo. Ahora, esa noche, la tienda estaba bastante vacía, lo que era extraño. Es extraño ver cualquier lugar como Target tan vacío. Probablemente eran las 8 de la noche. Definitivamente un momento extraño para ir al supermercado, lo sé. Siempre he sido un búho nocturno. Cuando salía del pasillo de papel, oí que algo se caía. Instintivamente caminé hacia atrás para volver a ver el pasillo. Por un momento no vi nada fuera de lugar. Pero entonces vi que un paquete de papel higiénico había caído de su lugar del instante. Asumí que lo había rozado cuando pasé, o que alguien en un pasillo diferente había movido algo, causando que el paquete se cayera. Así que, ignorándolo, continué con mi lista. El siguiente artículo que necesitaba era Windex, que estaba justo al lado del pasillo de papel. Pero en el momento en que entré en el pasillo, unas 5 botellas diferentes de limpiadores en aerosol cayeron de sus lugares en el estante. Cuando cayeron al suelo, un par de ellos reventaron y rociaron productos químicos a través del piso. Esto me asustó, para ser honesto, pero en ese momento aún asumí que solo fue un accidente causado por mal colocación o alguien en un pasillo diferente detrás de este. Antes de volver a empujar mi carrito, te juro que una de las botellas rotas que estaba inmóvil en el suelo se me acercó, como si alguien le hubiera dado una patada fuerte hacia mí. Pero nadie más estaba en ese pasillo, y yo había estado mirando en esa dirección cuando la botella rota acaba de despegar. Eso lo hizo. Finalmente estaba empezando a asustarme, pero aparentemente no me asustó lo suficiente como para ir a casa. No. Me encontré tratando de encontrar más personas para estar cerca, para poder calmarme.
En lugar de olvidar la lista de compra y conducir a casa, seguí comprando. No sé lo que estaba pensando. Tal vez solo quería terminar la compra, o quizás todavía estaba seguro de que no estaba pasando nada raro. Traté de tener al menos a otra persona conmigo en el pasillo, para cada artículo restante en la lista. Por supuesto, la mayoría de las personas que estaban en la tienda esa noche estaban en los pasillos de comida, y cuando digo la mayoría de la gente, me refiero literalmente a las otras 3 personas que estaban comprando ahí esa noche. Entonces llegué a la sección de alimentos congelados, donde las luces del congelador se encienden y apagan, dependiendo del movimiento que se encuentre frente a ellas. Al final del pasillo bastante largo, había un hombre parado a la derecha. Él no parecía ir a ninguna parte, así que empecé a explorar la crema batida. Pero cuando di un paso adelante, las luces de los congeladores no se encendieron. Realmente no me di cuenta hasta que estaba a medio camino a través de donde estaban los ingredientes batidos. De hecho, ninguna de las luces del congelador se había encendido, excepto la luz donde estaba el hombre. Esto realmente no me asustó. Quiero decir, tal vez solo hubo algo con las bombillas. Realmente no le di otro pensamiento. No hasta que noté que las primeras luces en ambos lados comenzaron a parpadear al mismo tiempo. ¿Qué rayos son las probabilidades de que ambas luces en ambos lados comiencen a parpadear al mismo tiempo? Fue entonces cuando decidí que era hora de invadir el espacio personal de alguien. Avancé rápidamente hacia adelante, hasta que estuve de pie con mi canasta, justo detrás del hombre calvo. El hombre no se movió de ninguna manera notable. Señor, casi susurré. Realmente no quise decir eso, pero en ese momento estaba muy asustado y necesitaba escuchar la voz de alguien. Sin embargo, él ni siquiera se estremeció. No se volteó, no respondió, no hizo nada. Ahora que lo pienso, las luces del congelador junto a él no deberían haberse quedado encendidas. Toda la situación era más que extraña. Jalé mi cesta hacia mí y decidí acercarme a él. Miré detrás de mí primero, para ver esos 2 luces del congelador que aún parpadeaban de alguna manera simultáneamente. Cuando estaba junto a él, todavía no podía ver su cara. Estaba ligeramente girado hacia el congelador, proyectando el lado de su cara en la sombra. Manteniendo mi ojo en su cara, caminé hacia adelante hasta que finalmente pude verlo completamente. Yo estaba desconcertado y aterrorizado a la vez. Podía ver sus labios moviéndose constantemente, como si estuviera cantando o murmurando algo una y otra vez tan rápido como pudo. Y él estaba sonriendo, pero no estaba parpadeando. De hecho, todavía no movía ninguna otra parte de su cuerpo, excepto por sus labios, pero ningún sonido vino de ellos. No tenía idea de lo que podría haber estado diciendo. En lugar de ser un idiota curioso y tratar de llamar su atención nuevamente, simplemente dejé mi canasta donde estaba, a pesar de los artículos que ya había dentro, y caminé hacia la caja. Yo estaba agotado. No tengo idea terrenal de qué rayos estaba pasando en esa tienda, pero ya no quería ser parte de ella. Cuando me acerqué a las cajas, noté que no había nadie alrededor y que todas las luces estaban apagadas en las luces de carril de pago. Y ya sabes, los pequeños números que se iluminan para decirte qué carriles están abiertos. Aparentemente ninguno de ellos estaba abierto, y no había empleados alrededor para preguntar si necesitaba algo o chequearme. Esto solo me hizo caminar más rápido hacia la salida. No, en ese momento no estaba caminando. Había comenzado a correr. Corría hacia la salida. Pasé por encima del tapete de goma en la puerta, esperando que se abriera automáticamente como siempre lo hacía. Me acerqué y al final intenté abrir la cosa, pero no se movió. Podía sentir lágrimas cayendo de mi cara. Realmente sentí que mi vida estaba siendo amenazada. Si no saliera de esa tienda, sabría que algo terrible habría sucedido. Y cuando todas las luces en el lugar se apagaron, grité.
Con los ojos llorosos, podía ver el estacionamiento mientras golpeaba la puerta. A pesar de que había docenas de autos estacionados ahí afuera, no podía ver a una sola persona. No hay movimiento tampoco. ¿Dónde se habían ido todos? Cuando entré, tal vez hace media hora, la plaza estaba bastante animada. La gente entraba en las tiendas cercanas. La gente mantenía conversaciones justo afuera. Sin embargo, ahora todos se habían ido. Nunca había tenido más miedo en mi vida. Golpeé la puerta, intentando con todas mis fuerzas romper el cristal. Quería agarrar algo para lanzarle, pero estaba demasiado horrorizado para darme la vuelta. Estaba completamente solo, pero me sentía como si me estuvieran vigilando. Justo cuando pensé que nunca iba a salir de ese Target, las puertas se abrieron y caí al suelo delante de mí. Todas las luces estaban encendidas. Los clientes estaban siendo atendidos y los empleados estaban atendiendo sus turnos. Era como si nada hubiera pasado. En medio segundo todo había vuelto a la normalidad. Incluso las personas en el estacionamiento eran como deberían ser. Me levanté y sin preocuparme por las personas que me rodeaban, corrí de regreso a mi auto. Puede que sea una de las historias más increíbles que hayas escuchado, pero me pasó a mí. Ojalá que no hubiera sido así. Honestamente, deseo no tener una historia para compartir contigo, pero aquí estoy, contándolos a todos ustedes una experiencia muy aterradora que tuve. Si tuviera algún consejo para ustedes, sería este: haga lo que debe hacer durante el día. No hay lugar más seguro en la noche que en tu propia casa y alrededor de otra gente, porque por la noche suceden las cosas más terroríficas y las entidades a las que no les importa si vivimos o morimos son las más activas. Todos tengan cuidado. Número 2. Acosador de Target. Escrito por 27J72. Supongo que siendo un hombre nunca piensas realmente en estar en peligro, a menos que una situación lo justifique. Puede que sea sexista, pero creo que las mujeres tienen más precauciones que los hombres. Quiero decir, hasta esta experiencia nunca presté mucha atención a las personas, ni me preocupé por lo que sucedía a mi alrededor cada vez que salía. Pero solo porque soy un hombre no significa que no voy a ser blanco. No significa que estoy a salvo. Ahora, esta historia sucedió en el 2009, en el Target en Elizabethtown, en Kentucky. Bueno, por lo que sé, solo hay uno. De todos modos, el día antes de que sucediera esto, me había encontrado con amigos en nuestro bar favorito. Todos planeamos reunirnos al día siguiente para ir a acampar durante todo el fin de semana. Realmente nunca había sido un fanático de ir a acampar, así que supe de inmediato que necesitaba algo de equipo y prepararme para el fin de semana que me esperaba. Al día siguiente fui a Target para comprar lo que creía que necesitaba. Cuando estacioné y salí de mi carro, lo primero que noté fue a este hombre extraño. Estaba parado en medio de un espacio de estacionamiento, al lado de uno de esos corrales de carreta donde se supone que debes colocar tu cesta cuando hayas terminado. Parecía estar mirando a la gente mientras se dirigían hacia adentro, mirándolos durante varios segundos a la vez hasta que ya no podía verlos. Mirándolos durante varios segundos a la vez hasta que ya no podía verlos. Me sentí un poco extraño en ese momento, pero ok. Me aseguré de cerrar mis puertas y empecé a caminar hacia el edificio. Eché un vistazo a cada momento para asegurarme de que el hombre no me estaba mirando, pero a la tercera vez que miré, sus ojos se encontraron con los míos, y el hombre estaba sonriendo, mostrando sus dientes en una gran y amplia sonrisa. Casi salté, me asusté tanto. Aparté la vista, sintiéndome incómodo y un poco amenazado. El tipo era más grande que yo después de todo.
Realmente no disfruté tenerlo mirándome fijamente, y incluso después de mirar hacia otro lado, pude sentir sus ojos perforándome en la espalda. Simplemente los ignoré lo mejor que pude. «Oye», gritó alguien detrás de mí. Supe sin lugar a dudas que era ese hombre. Caminé más rápido, optando descaradamente por no reconocerlo. Tan pronto como entré en la tienda, me sentí muy aliviado. No sé si ese tipo estaba borracho o qué, pero cuanto más me alejé, lo mejor me sentí. Después de sacudir el sentimiento, caminé a la sección de aire libre. Estaba buscando enfriadores de hielo y equipos de cocina de aire libre. Tenía en mente cocinar un desayuno de vagabundo, como lo llamaba mi abuelo. Es una mezcla de todo el desayuno: huevos revueltos, salchichas picantes y papas fritas en cubitos. Es delicioso y fácil de hacer. En mis días de juventud, mis abuelos a menudo lo servían para el desayuno cada vez que pasaba la noche. Pensé que se lo mostraría a mis prontos compañeros de campamento. Redondeé uno de los pasillos y casi salté de mi piel. Ese hombre estaba parado al otro lado del pasillo, mirándome. Hice una pausa y miré hacia atrás, esperando que él dijera algo, cualquier cosa. Durante mucho tiempo nos quedamos quietos en una especie de duelo de pistoleros. Sin embargo, ninguno de los dos hablamos. Cada segundo que pasaba, mi ansiedad se convertía en ira. ¿Qué tiene este hombre? ¿No tiene nada mejor que molestarme? ¿Qué quieres? Finalmente rompí el silencio. Yo estaba enojado. Él no dijo una palabra, siguió sonriendo. Incluso me atrevería a decir que su sonrisa creció un poco. Me asustó. Me di la vuelta y salí del pasillo hacia el empleado que estaba cerca. Cuando estaba al lado de algunas otras personas, cuando me sentí un poco más seguro, me di la vuelta. Y, por supuesto, el engendro estaba al final del pasillo, donde yo estaba hace unos segundos. Para ser honesto, me dio escalofríos. Me siguió un tipo 3 veces más grande que yo. Siendo un chico, nunca pensé que realmente sería acosado por alguien. Pero este tipo actuó como si quisiera lastimarme, o peor. Saqué mi teléfono celular pensando que llamaría a la policía, pero se sentía, no sé, débil. Me estaba agallinando. Seguramente podría manejar la situación. No podía pelear con él, pero al menos podía ignorarlo. Sin embargo, si se acercara más, definitivamente llamaría a alguien. Bueno, hice todo lo posible para seguir con mi compra. Quería conseguir los ingredientes para el desayuno que había planeado, y una nevera para mantenerlos adentro, pero estaba bastante seguro de que conseguir una nevera significaría retroceder en la sección de artículos deportivos. Así que pensé que podría tomar prestado la nevera de mi abuelo y dirigirme a la sección de comida. Miré detrás de mí casi constantemente. Me sentí muy paranoico, y con razón. El tipo espeluznante todavía me seguía. Ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. Al menos mantenía la misma distancia que antes. No se estaba acercando ni se estaba alejando. Si todo se reducía a eso, tenía mucha distancia para meterme en mi auto, arrancarlo, cerrarlo y despegar antes de que me pudiera alcanzar. Ahora, no lo he mencionado todavía, pero soy un chico pequeño. Sí, siempre he sido muy inseguro al respecto. No importa quién eres o dónde estás, los tipos que te rodean se meten con los más pequeños. Lamentablemente, así es la vida. Ojalá que no lo fuera. Siempre ha sido muy frustrante escuchar que las personas se burlan de mí por ser más bajo y frágil que los otros. Lo siento, debería intentar volver y cambiar mi genética. De todos modos, al estar en la universidad, las personas son más maduras que en la escuela secundaria, así que realmente no había pensado tanto en esas inseguridades. Pero ese día, al ser seguido por alguien incluso más grande que los niños que solían meterse conmigo, sentía ansiedad en docenas de formas diferentes. Tenía miedo. Estaba enojado, nervioso, lo que sea. En ese momento, caminando hacia la comida, incapaz de ignorar la presencia del tipo, desearía haber llevado siempre un taser o spray de pimienta conmigo. Pero como era ahora, si se sucediera lo peor, sería una pelea a puñetazos, o un masacre.
En lugar de detenerme a ojear, caminé rápido, sin detenerme. Nunca para agarrar algo, lo agarraría sin parar. Huevos, chorizo, papas, fácil. Ya tenía a la vista los huevos que quería. No era muy quisquilloso. Agarré una docena y seguí caminando. Miré detrás de mí otra vez. Dejé caer los huevos. Se rompieron en el suelo. El hombre estaba a 1 metro de mí. Una explosión de emociones llegó a la cima, pero la ira ganó. Trataré de evitar la grosería aquí. ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? Le grité. Se puso esa estúpida sonrisa. Y como de costumbre, no tuvo respuesta. Voy a llamar a la policía, mano. Dejaré que ellos se encarguen de ti. Saqué mi teléfono, asegurándome de que lo viera. Él se quedó ahí. Retrocedí un poco, marcando a medida que avanzaba. Antes de apretar la llamada, su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Y él, en realidad, se alejó. Lentamente puse mi teléfono de nuevo en mi bolsillo. Se acabó. ¿Finalmente iba a dejarme solo? Lo observé hasta que desapareció más allá de un pasillo. Después de calmarme, miré a mi alrededor para ver que al menos una docena de personas diferentes habían visto lo que acaba de suceder. Una amable madre con su hija me preguntó si estaba bien. Le dije a ella que gracias y que estaba bien. Terminé mis compras muy temblorosamente. Incluso pude volver y conseguir una nevera en la sección de aire libre. Todo el tiempo, sin embargo, nunca dejé de sentirme paranoico. No me sentí seguro ni un segundo, sin importar cuántas personas estuvieran cerca. Me sorprendí que nunca tropecé, caí o caminado en algo. Mi cabeza estaba girada en ambas direcciones casi constantemente, tratando de averiguar si todavía me seguían. Pero afortunadamente nunca volví a ver el tipo. Apresuradamente pagué por mis cosas y salí del lugar. Estaba tan listo para irme a casa. Ir de campamento sonaba increíble en ese momento. Alejarse de la humanidad y de todas las ratas que arrastran en la ciudad. Es hora de pasar el rato con mis amigos y tomarlo con calma. Y vaya, esto sería una historia interesante alrededor de la fogata. Cuando llegué a mi auto, estaba más enojado que nunca. Todas mis ventanas habían sido rotas. Vidrios traseros, parabrisas, ventanas laterales. Había vidrios por todo el interior de mi auto y esparcidos por el pavimento. Lo peor de todo, pintado en letras grandes y blancas en mi capucha. Disculpe lo que voy a decir, solo estoy recitando lo que pintó ese odioso idiota en mi auto. Era la palabra gay. Ahora, no soy gay y no tengo nada en contra de los homosexuales. No pude evitar estar increíblemente enojado de que alguien todavía pudiera ser tan estrecho de mente y tan homofóbico así, y pensar que esto no era más que un crimen de odio hacia alguien que ni siquiera coincidía con el odio. No sé si era lo que llevaba puesto o si era debido a mi tamaño, pero creo que nunca sabré por qué yo fui su blanco. ¿Por qué asumió que yo era gay? Después de esa experiencia, sentí un nuevo respeto por la comunidad LGBT. Si tienen que aguantar a esos idiotas de esa manera, mi respeto por el coraje y paciencia que tienen. Es decepcionante saber la cantidad de odio que el mundo tiene, y saber que ese hombre podría haberme matado si hubiera tenido el momento. Me asusta muchísimo. Entonces, tengan cuidado. Número 3. Esperando en Target. Escrito por Parker Peter. Mi novia solía trabajar en Target. En aquel entonces vivíamos en Houston, Texas. Yo estuve un poco entre los trabajos por un tiempo, y ella estuvo trabajando a tiempo completo en Target. Ella tenía un turno de cierre, y como solo teníamos un coche, tenía que recogerla todas las noches. A mí no me importaba, de hecho me encantaba sentarme en la oscuridad, escuchando la radio. A veces me dormía hasta que ella golpeaba la ventana para que yo abriera las puertas. Nunca lo pensé realmente como algo espeluznante. Y no estoy diciendo eso para sonar macho.
La noche era demasiado silenciosa y tranquila para darme miedo. Fue el mejor momento para relajarse y concentrarse, ya sea que necesite un descanso o terminar con un trabajo. Entonces estaba esperando como de costumbre. Eran aproximadamente las 15 menos 10 y Target cerraba a las 10, yo creo, así que todavía había algunas personas entrando y saliendo. Ashley siempre se quejaba de las personas que llegaban en el último momento, cuando intentaban de cerrar. No la culpo, apuesto a que sería bastante molesto, especialmente si tuvieras que quedarte más tiempo. En un momento dado, una señora mayor se detuvo a un lado de mi auto. Me miró y luego saltó. Casi me reí. Debió haberse dado cuenta de que había alguien dentro del auto. Tal vez debería haberlo mantenido prendido, aunque no sé por qué saltó. Quiero decir, ¿qué más esperarías en un coche? De todos modos, los 15 minutos pasaron lentamente. Por un tiempo ahí, comencé a sentirme vigilado. Una vez más, esto es inusual para mí. No me enloquezco por ninguna razón. Eventualmente, cuando estaba recostado en mi asiento, me encontré tirando el asiento hacia arriba. Se sentía algo más seguro. De repente no podía esperar a que saliera Ashley para que pudiéramos salir de ahí. Decidí encender el auto y subir tanto la calefacción como la radio. Finalmente, alrededor de las 10:15, vi a Ashley salir del edificio. Caminó a mitad de camino hacia el coche y luego se detuvo. Yo estaba confundido. Pude verla fruncir el ceño y taparse la boca con ambas manos. Entonces, frenéticamente comenzó a señalarme para que yo viniera. Y bastante paranoico, salí del auto y troté hacia ella. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, le pregunté, obviamente preocupado. Oh cielos, oh cielos. Fue todo lo que logró decir durante unos segundos. Ashley, ¿qué pasó? Traté de que ella me respondiera. Había alguien en el asiento trasero. Sentí que el pelo en la parte posterior de mi cuello se erizaba. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir? No había nadie más en el coche conmigo. Ella tenía que haber estado hablando de otra cosa. El carro de otra persona. Ella dijo otra vez, había alguien detrás de ti. Cuando salí, lo juro, vi a alguien detrás de ti. Me giré y miré fijamente el auto. Todavía estaba prendido. La luz de neón de la radio se reflejaba en el asiento de cuero. No había nadie en el auto. ¿Por qué bromeas conmigo? Estaba empezando a molestarme. No estoy bromeando, ella insistió. Todavía estaba mirando el auto, esperando que no viera a alguien en el asiento trasero. Debemos haber esperado ahí otros 20 minutos. Estaba demasiado asustado para volver a ese estúpido coche. Ashley estaba seria. Si realmente estuviera bromeando, ella sería obvio al respecto, y ella eventualmente se hubiera detenido. Pero ahí estábamos, esperando en un estacionamiento por algo que no podría haber sido una broma. Además, esa anciana de antes que se detuvo y saltó cuando me miró por la ventana, ella debe haber visto algo. No tengo idea de lo que pasó esa noche. No estoy seguro de si había algún tipo de espíritu detrás de mí, o si realmente había una persona que estaba montando conmigo, que de alguna manera se había colado dentro y fuera del auto, sin que me diera cuenta. De cualquier manera, las posibilidades son bastante aterradoras. Ya no me siento seguro cuando vengo a recogerla, y siempre mantengo encendidas las luces interiores cuando estoy esperando. Me pregunto quién o qué vieron esas dos esa noche, pero realmente desearía que esa mujer hubiera tenido la amabilidad de tocar el cristal y al menos hacerme saber de que alguien estaba ahí conmigo. Ya sea que esté haciendo algunas compras o simplemente esperando en el estacionamiento, no estás a salvo de los horrores que nacen de sus círculos rojos. Algunas veces, cuando hay cientos de personas donde te puedes esconder,
Las multitudes pueden actuar como cobertura para las personas que quieren hacerle daño. Así que, aunque puede que salgas a comprar un galón de leche, mantén los ojos abiertos, porque si no lo haces, es posible que alguien esté esperando en el asiento trasero de tu auto desbloqueado cuando hayas terminado. Buenas noches. Asegúrate de compartir, comentar y suscríbete si te gustó el video. Gracias. ¿Y estás listo para la pregunta de vida o muerte? Ok, aquí está. ¿Prefieres ser acosado por un hombre con un cuchillo o acosado por un fantasma en tu casa? Personalmente tendría que ir con el fantasma. Puede ser una tortura aterradora cada noche, pero también serviría como prueba de que hay algo más allá de la vida física. Además, tal vez todo desaparecerá una vez que me mude de casa, ¿verdad? ¿Verdad?